Buen día para todos. Vamos a empezar a ver lo que son los procesos estocásticos. Entonces, ya sabemos que las observaciones en el tiempo de una variable, ¿cierto?, que puede ser y, pueden ser interpretadas como la suma de dos componentes bien diferenciados. La observación de y puede ser interpretada como la suma de un componente sistémico o determinístico y un componente de perturbación aleatoria. La parte sistémica generalmente es captada por un modelo. La econometría clásica pues utiliza los modelos causales mediante los cuales se intenta determinar o explicar el comportamiento de y, que es nuestra variable observada, a partir de un conjunto de variables explicativas llamadas x, ¿no? El componente aleatorio, por su parte, pues presenta todos los errores de especificación del modelo, ¿no? Los errores de medición de las variables y además todos los efectos de variables omitidas, sean importantes o no. Los modelos para series de tiempo univariantes se basan en el comportamiento histórico de la variable. Es decir, cuando yo tengo un modelo donde solamente tengo una variable, el comportamiento histórico de esta variable es lo más relevante para este modelo, ¿de acuerdo? Pues la información histórica de la variable es la que proporciona información susceptible de ser modelizable, ¿cierto? De ser modelada. Por lo tanto, en los modelos para series de tiempo univariantes, el componente sistémico o determinístico va a estar constituido no por el comportamiento de otras variables, sino de nuevo por el comportamiento histórico, por el pasado histórico de la misma variable, ¿de acuerdo? Entonces aquí será el pasado de la variable y, además de la perturbación aleatoria. Por lo tanto, en el proceso generador de las observaciones, ¿cierto? Este proceso generador que me genera estos datos, el pasado de y en este caso, entonces el proceso generador de las observaciones es el proceso estocástico o modelo de la serie de tiempo. Entonces la generación de estas variables es lo que se conoce como el proceso estocástico. Sabemos pues que el tratamiento tradicional para la modelización de las series de tiempo consiste básicamente en la descomposición de sus componentes, ¿no? Sabemos que una serie tiene 4 componentes fundamentales, ¿no? La tendencia, la variación estacional, la variación cíclica o ciclicidad y el componente aleatorio o la irregularidad, ¿de acuerdo? Recordemos que la tendencia es el componente determinístico que refleja la evolución de la serie en el largo plazo, ¿cierto? Que la tendencia puede ser creciente o puede ser decreciente y generalmente se le supone una función de tiempo, es decir, puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser cúbica, ¿cierto? El componente de ciclicidad refleja movimientos ondulatorios de las observaciones que se producen en un plazo intermedio, ¿no? Un año y demás. Este componente de ciclicidad normalmente se relaciona o tiene que ver mucho con la teoría de los ciclos económicos que afectan la evolución de las variables económicas, ¿no? Mostrando sucesivamente periodos de prosperidad o de depresión como tal, ¿no? Y finalmente el componente estacional pues hace referencia a que algunas series con frecuencia de observaciones mensuales o semanales suelen captarse variaciones originadas por el transcurso de las estaciones, ya sean por temas climáticos o institucionales o por festividades, ¿cierto? Entonces esto lo que me genera son variaciones recurrentes en el transcurso del tiempo en estas variables, ¿no? Entonces hablábamos de que, por ejemplo, temas de las festividades de fin de año hacen que siempre para diciembre las tasas de desempleo sean menores como tal, ¿no? Entonces estos patrones repetitivos, ¿cierto?, se denominan estacionalidad o variaciones estacionales. Entonces estos tres procesos, ¿cierto?, estos tres elementos por su estructura fija pues constituyen la parte sistémica, ¿verdad? O sea, esta parte de acá, la parte sistémica, los tres primeros, o dominante, ¿cierto?, de mi serie de tiempo, en el sentido de que contribuyen en gran medida a explicar la variación de y. Por otra parte, el componente aleatorio o irregular pues resume en cierta forma la diferencia que existe entre los valores observados y la parte sistémica, ¿no?
esto menos esto. Es el único elemento que según este enfoque confiere de aleatoriedad en la variable y, ¿no? Ese aleatorio es impredecible como tal. Entonces, en el tratamiento actual o moderno de las series de tiempo, la aleatoriedad cobra mucha importancia, pues se considera que la aleatoriedad no es independiente de la parte sistémica, sino que afecta a cada uno de sus componentes. Es decir, la aleatoriedad afecta a cada uno de estos componentes, la tendencia, la estacionalidad y la ciclicidad, ¿no? De ahí que se producen alteraciones en la estructura de las tendencias, de los ciclos y de las variaciones estacionales. Aparecen así entonces, por ejemplo, tendencias estocásticas, ciclos con periodos de variables reducidos o fluctuaciones estacionales también cambiantes. Pero un tema muy importante en los modelos de series de tiempo es que se debe tener en cuenta cuál es el proceso generador de las observaciones, ¿de acuerdo? Y ese proceso generador de las observaciones es el proceso estocástico. Por lo tanto, el proceso estocástico es el modelo apropiado para describir la estructura probabilística capaz de generar las observaciones que contribuyen a una serie de tiempo empírica. Por lo tanto, en el análisis econométrico de las series de tiempo es sumamente importante estudiar de manera pormenorizada las diferentes tipologías de los procesos estocásticos, analizar a menudo cuáles son las características que diferencian a un proceso de otro, identificarlos y por supuesto tratar de estudiarlos. Bueno, entonces ya sabemos que para analizar el comportamiento de una base de datos de series de tiempo se usan los procesos estocásticos. Entonces, un proceso estocástico se define como una familia de variables aleatorias que corresponden a momentos sucesivos en el tiempo. ¿De acuerdo? Cada una de estas variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y su componente aleatorio, ¿de acuerdo? Los cuales pueden estar correlacionados o no. Entonces, un proceso estocástico será designado por el tiempo, ¿cierto? Por el tiempo y por la variable aleatoria que es el error, ¿de acuerdo? Como ya lo vimos anteriormente, está compuesto por el componente sistémico y el componente no sistémico. Por lo tanto, un proceso estocástico suele caracterizarse a partir de dos cosas. Uno, de la función de distribución T, ¿cierto? Y dos, a partir del método de los momentos. Por lo tanto, la función de distribución T, ¿cierto? De un proceso estocástico viene dada por ¿qué? Por f de y a la menos 1, y a la menos 2, hasta y a la menos k, ¿no? Donde decimos que el comportamiento de y está siendo explicado por el comportamiento pasado de ella misma. Esta función de distribución puede caracterizarse a partir del método de los momentos, ¿de acuerdo? Que puede ser de diverso orden, ¿no? De orden 1, de orden 2, de orden 3, qué sé yo. En este caso, si hablamos de un proceso estocástico de orden 1, estamos diciendo que U sub t es igual a el promedio de y sub t, es decir, la media de y es de orden 1, ¿cierto? Pero puede que U sub t sea igual al valor esperado de y sub t más un y sub s, ¿sí? Es decir, de dos momentos de y. En ese caso será de orden 2. Pero para caracterizar el proceso a través del método de los momentos, ¿cierto? También es necesario conocer las propiedades estadísticas de mi proceso estocástico, es decir, conocer cuál es su media, conocer cuál es su varianza, conocer cuál es su covarianza, sus coeficientes de correlación parcial en general, es decir, conocer las propiedades estadísticas de mi serie de tiempo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque para yo poder hacer inferencia estadística sobre un proceso estocástico, es decir, para yo poder pronosticar un proceso estocástico, que es lo mismo que una serie de tiempo, es importante tener en cuenta dos restricciones o dos conceptos. Es decir, para yo poder hacer inferencia estadística tengo que imponer dos restricciones. Uno es la estacionariedad, muy común, y otro es la ergodicidad. Entonces, el comportamiento de una serie de tiempo, su forma, sus movimientos y su apariencia visual depende notablemente o depende en gran medida de la distribución de probabilidad que gobierna el mecanismo de generación de datos.
o como se llama proceso estocástico, ¿no? Que es la serie de tiempo como tal. A su vez, dichas características probabilísticas, ¿no?, pueden cambiar o no cambiar en el tiempo. Entiéndase características probabilísticas también como características estadísticas, ¿no? Media, mediana, moda y demás. Si estas características cambian mucho en el tiempo, o sea, cada vez que yo me corro a lo largo de una distribución, esas características cambian, pues será más difícil modelar esta serie y tendrá mucho más riesgo, ¿no?, hacer inferencias, es decir, hacer pronósticos. Pero si no cambian, ¿cierto? Si esas características no cambian mucho en el tiempo, pues a esta condición se le conoce como estacionariedad. Y de esta forma, si una serie es estacionaria, pues será más fácil modelar y hacer predicciones de esta variable, porque pues podremos confiar, ¿cierto?, en la estabilidad de la especificación y de los parámetros estimados, aún por fuera de la muestra con la que yo haya estimado mis parámetros. Por lo tanto, una clase importante, ¿cierto?, de los procesos estocásticos, pues son los procesos estacionarios. Un proceso es estacionario cuando el transcurso del tiempo no modifica su estructura probabilística, es decir, se mantienen constantes las características de la población generadora de las observaciones. Por lo tanto, podemos decir que un proceso estocástico es estrictamente estacionario si sus propiedades estadísticas o probabilísticas no cambian en el tiempo. Es decir, que cuando se realiza un mismo desplazamiento en el tiempo de todas las variables de cualquier distribución conjunta, resulta que esta distribución no varía. ¿Cómo así? Vamos a suponer que yo tengo toda una distribución de datos, ¿de acuerdo? Y me traslado m periodos, ¿cierto? Me traslado de aquí a acá, del amarillo al verde, ¿cierto? Y comparo mis propiedades estadísticas y probabilísticas de la distribución con este pedazo de acá, ¿cierto?, con el verde. Y si ellas no cambian en el tiempo, si ellas no muestran variaciones en el tiempo, pues se dice que mi proceso es estrictamente estacionario. De ahí, pues que será mucho más fácil modelar y demás, ¿cierto? En símbolos, ¿qué quiere decir esto? Que un proceso es estacionario en sentido fuerte o estricto, ¿cierto?, si se verifica que mi distribución, al desplazarme sobre mi distribución m periodos, ¿cierto?, las características probabilísticas se mantienen. Es decir, la función de distribución conjunta, que es la f, ¿cierto?, es invariante ante un traslado de m periodos en el tiempo. En otras palabras, el cambio de origen en un valor m, ¿cierto?, no tiene ningún efecto sobre la distribución conjunta de mis variables k. Quedan exactamente igual, sus características no cambian como tal. La mayoría de los modelos de series de tiempo se aplican a series estacionarias, lo cual es una ventaja. Las series de tiempo moderna parten de las series estacionarias, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando las series no son estacionarias? ¿Cierto? ¿Qué pasa si mi serie no es estacionaria? Entonces, cuando esto ocurre, debemos minimizar la estacionariedad o volver esa serie estacionaria. Entonces, existen varias formas, varios métodos que van a depender de los patrones de comportamiento que tenga mi serie. Entonces, un elemento importante es que si mi serie es estacionaria, ¿cierto?, no debe tener ninguno de los patrones de comportamiento, ¿de acuerdo? Si mi serie tiene alguno de los tres patrones de comportamiento, tendencia, estacionalidad o ciclicidad, es posible que mi serie sea no estacionaria. Tenemos que volverla estacionaria. De nuevo, ¿cómo lo hacemos? Depende de qué patrón sea el que tenga mi serie. Si la estacionariedad viene causada por la tendencia, lo que tenemos que hacer es remover la tendencia, ¿no? Hay algunos métodos de promedios móviles que vimos, por ejemplo, para remover el tema de la tendencia, ¿cierto? Estimar la tendencia a partir de un método de suavizamiento, especialmente los métodos de suavizamiento exponencial, ¿no? Medias móviles, simple, Holy-Winter, Hall, el multiplicativo, el aditivo, que ya lo vimos, ¿cierto? Otra forma para remover la tendencia de mi serie es tomar las primeras diferencias, ¿cierto?, o los cambios porcentuales de una variable. Si la estacionariedad es causada por la varianza, pues se puede estimar el modelo en logaritmos, y es el tema de la estacionalidad, ¿cierto? Si la no estacionariedad es causada por la
estacionalidad, se pueden emplear métodos para desestacionalizar como el X11, el X2, en fin, o pueden incluirse en el modelo variables dummy o el rezago de la variable dependiente como tal. Y la ergodicidad, ¿no?, que es el otro concepto clave para hacer inferencia. Entonces, suponiendo que se realiza el mismo desplazamiento en el tiempo, la distribución no varía y los promedios temporales no cambian de una realización a otra. Si esto ocurre, pues se dice que mi proceso es ergódico. ¿Cómo así? O sea, un ejemplo de la ergodicidad es si yo aumento mi muestra, paso del amarillo al verdecito, ¿cierto? Y yo calculo todas las propiedades estadísticas y demás, ¿cierto? Y se adiciona poca información nueva, ¿cierto? Poca información nueva, se dice que ese proceso no es ergódico. Y cuando el proceso no es ergódico, pues los parámetros son inconsistentes, ¿no? No son consistentes. De acuerdo con lo anterior, entonces los procesos estocásticos estacionarios pueden clasificarse en diferentes procesos. El primero de ellos es el proceso aleatorio puro o el ruido blanco, ¿no? Es decir, es irregularidad completa, no hay nada predecible, es totalmente impredecible. Los determinísticos, que son los armónicos, que son los que se pueden predecir de forma correcta, los semideterminísticos, que son una suma de los dos anteriores, los procesos autorregresivos, ¿cierto?, cuyo pronóstico lo basan en el comportamiento rezagado de la misma variable, los promedios móviles, cuyo pronóstico lo basan en el comportamiento rezagado del ruido blanco, y una combinación de los dos, ¿no?, llamados modelos ARMA. Entonces, digamos que los modelos aleatorios puros, la predicción resulta totalmente imposible, es imposible pronosticar allí porque es un ruido blanco, ¿de acuerdo? Porque es una aleatoriedad, porque no hay total incertidumbre sobre el comportamiento futuro de una serie, mientras que en los procesos determinísticos la predicción es sencillamente perfecta, porque se conoce toda la distribución, se conoce todo el proceso. Justamente los procesos determinísticos son utilizados tradicionalmente en la astronomía para el estudio de la posición de los astros en el firmamento, o en la física para el análisis de la altura de las mareas. ¿Listo? Entre estos dos procesos, entre los aleatorios puros y los determinísticos, pues están los semideterminísticos, ¿no?, que resultan apropiados para la explicación de numerosos fenómenos sociales, económicos y aún algunos propios de la naturaleza. En estos procesos existe información capaz de ser modelada y utilizada con fines de predicción. No obstante ello, la predicción se torna más incierta a medida que nos alejamos del periodo de observación. Pero los tipos de procesos que nos importan en las series de tiempo son los procesos autorregresivos, los procesos de medias móviles o los procesos combinados, ¿de acuerdo? Para eso vamos a empezar a ver lo que son los procesos autorregresivos. Bueno, y ahora sí, vamos a ver lo que son los modelos autorregresivos. Entonces, la especificación relativamente sencilla, pero efectiva, que resulta de expresar una variable en función de su propio pasado, es conocida como autorregresiva, ¿no? Y esa parte autorregresiva, ¿no?, que son estos modelos autorregresivos que hacen parte de los modelos AR, pues esos forman en conjunto todo el modelaje llamado Botz y Jenkins, ¿no? Es de recordar que las dos especificaciones principales de la metodología Botz y Jenkins, ¿cierto?, son los modelos autorregresivos de orden AR y los modelos de promedio móvil, ¿cierto?, de orden Q, que también lo vamos a ver hoy, ¿no? Los modelos autorregresivos son de gran aplicación en la econometría, especialmente en las especificaciones de ecuaciones dinámicas. Entonces, cuando se explica el nivel de una variable en el momento t, ¿cierto?, sea la inversión, sea los precios, el PIB, qué sé yo, ¿cierto?, por los niveles de periodos anteriores, ¿cierto? Entonces es cuando se recurre de nuevo a los modelos autorregresivos. En general, estos modelos se caracterizan porque la variable dependiente resulta explicada por valores pasados de la misma variable, ¿no? Entonces, en los modelos autorregresivos, ¿qué hacen? Pues expresan el valor actual de una serie estacionaria y sub t en función de su propio pasado. Ojo, este concepto es importante, ¿no? Los modelos autorregresivos, así como los modelos de medias móviles, que los vamos a ver, y los modelos ARMA, todos
parten, al igual que la metodología Botz y Jenkins, todos parten de que la serie debe ser estacionaria, ¿no? Y ya vimos que es una serie estacionaria, ¿no? Básicamente que no sufra o que no tenga ninguno de los componentes de la serie de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces el modelo autorregresivo expresa el valor actual, de nuevo, de una serie estacionaria y sub t en función de su propio pasado, o sea, de sus rezagos, ¿cierto? Que van desde y1 hasta yt. El orden de los modelos autorregresivos pues es el orden p, ¿de acuerdo? Entonces p es lo que me va a indicar el número de rezagos del proceso que afecta el comportamiento presente del proceso estacionario. En este caso decimos entonces que el modelo ARP, ¿cierto? Que sería yt, de nuevo la idea es saber cómo se explica y en función de qué, en función del pasado de la misma variable. Entonces si es un modelo ARP, pues tenemos que va a estar en función de tita 1, ¿cierto? El pasado de y sub t a la menos 1, tita 2 el pasado de y sub t a la menos 2, tita 3 el pasado de y sub t a la menos 3, hasta p, ¿no? Donde e es el ruido blanco, ¿de acuerdo? Y partimos del supuesto de que el ruido blanco se distribuye con media cero y con varianza constante, ¿de acuerdo? En la literatura de las series de tiempo, esta secuencia, ¿cierto? Esta secuencia de los residuos se conoce indistintamente como ruido, como error, como residuos, como innovaciones, como shock. Entonces, la forma de expresar un modelo autorregresivo de orden p, como ya se dijo, es la siguiente, ¿no? El rezago, desde el rezago yt a la menos 1, yt a la menos 2, hasta el rezago yt a la menos p, que acompaña a la variable p. Aquí debería ir tita 1 y tita 2, ¿no? Esto también se puede expresar utilizando el operador polinomial de retardos. Entonces eso podemos escribirlo como, ¿cierto? Entonces vamos a despejar toda la función. Fíjese que esta función, ¿cierto? Esta función podemos despejarla en función de e, ¿no? Pasamos toda esta parte, la vamos a pasar para acá, entonces me va a quedar restando, ¿no? Tita 1 yt a la menos 1, tita 2 yt a la menos 2, hasta tita p yt a la menos p, y eso es igual a el ruido, ¿de acuerdo? Entonces esto podemos factorizarlo y ahora sí podemos expresarlo en función del operador polinomial de retardo. Si es que vamos a suponer que el comportamiento de y sub t va a ser igual a 1, por lo tanto de ahí empezamos a expresar esos en forma de polinomio, ¿no? Yt a la menos 1 pues será elevado a la 1, el yt a la menos 2 pues será tita 2, ¿cierto? De nuevo aquí de tita 1 y tita 2 será elevado a menos 2 y así hasta LP, ¿cierto? Que es del orden P, igual al residuo. Y todo esto lo puedo abreviar diciendo que entonces tita P, en caso de que mi modelo sea de ARP o de orden P, ¿cierto? Tita de P por LT, Y de T, ¿cierto? Es igual a epsilon de T, ¿de acuerdo? Eso es otra forma de expresar nuestro modelo autorregresivo. Veamos ahora un ejemplo y es un modelo de orden AR1, es decir, de un solo rezago. Este modelo que me indica que el comportamiento de Y está siendo explicado solamente por un rezago de ella misma, ¿de acuerdo? Por eso decimos YT a la menos 1. Entonces, fíjese que en este modelo, ¿cierto? Agregamos una constante que es delta 0. A diferencia del modelo de orden P igual, podemos agregarla o no podemos agregarla. Digamos que eso no afecta en gran medida el tema. Pero aquí vamos a suponer que lleva una constante y por eso expresamos el valor de Y sub T de nuevo en función de solamente un rezago de Y sub T. Por eso que decimos que es de orden A1. En este caso, ¿cierto? Delta 0 y tita de 1, ¿cierto? Aquí de nuevo deberá ir un 1. Son parámetros desconocidos, ¿no? E es el término aleatorio, ¿cierto? O que vamos a suponer que es ruido blanco, que se distribuye, ¿cierto? De manera idénticamente independiente, con media 0 y con varianza, ¿qué? Constante, ¿no? Esto de nuevo lo podemos expresar en forma de operador polinomial, ¿cierto? En este caso 1, ¿cierto? Va a ser 1, que va a ser el Y sub T, o sea, es como, de nuevo, si despejáramos todo esto, ¿cierto? Como está acá expresado, en función de, entonces vamos a dejar E solita y todo esto pasaría para acá,
¿cierto? Y luego todo esto lo expresamos en forma de polinomio. Entonces y sub t es igual a 1, ¿cierto? Menos de este que pasa para acá, menos tita de L, porque solamente tenemos 1, cierra, todo eso que multiplica a y sub t, ¿listo? Y eso es igual a el ruido blanco, ¿cierto? Más la constante que es delta 0. Esto lo podemos abreviar diciendo que esto es, bueno, eso sería 1 acá, ¿cierto? 1 acá, 1 acá, ¿cierto? Aquí sería 1, 2, para acordarnos, 1, 2, 1, así como está acá, ¿no? 1 y 2. Entonces esto lo podemos abreviar diciendo que esto es tita de 1 que multiplica a L, ¿cierto? Por y sub t. Esto pues se supone que es la raíz del polinomio, ¿no? Y esto es igual a el ruido blanco más la constante. Entonces, si el proceso es estacionario, pues debemos verificar, ¿cierto?, que las propiedades estadísticas, como la media, como la varianza, como la covarianza, ¿cierto?, de nuestro proceso, en este caso de nuestro proceso AR1, sean constantes para cualquier valor de t. ¿De acuerdo? Entonces, porque recordemos que la estacionariedad que es, que si yo tomo en cuenta mis propiedades estadísticas, las calculo en una parte de la distribución, ¿cierto? Y las comparo con otra parte de la distribución, sea en YT1, en YT a la menos 1, en YT a la menos 2, ¿cierto? Todas esas comparaciones que yo haga, esas propiedades estadísticas van a ser iguales. ¿Cuáles? Aquí me lo está diciendo, ¿cierto? Que la media o el promedio de y sub t sea igual a ¿qué? A la media o al promedio de y sub t a la menos 1. En este caso es solamente a la menos 1, un solo rezago, porque estamos hablando de un R1, ¿no? Y eso en teoría tiene que ser igual a mu, a 1, ¿cierto? Que esta es la media. Esa es la propiedad estadística de la media, que ahora la vamos a comprobar. La propiedad estadística de la varianza, ¿cierto? Que me dice que la varianza de y, ¿cierto?, debe ser igual a ¿qué? A la varianza de yt a la menos 1, ¿no? Y eso es igual a sigma de 0, que es la varianza, ¿de acuerdo? La vamos a simbolizar de esta forma. Se supone que es igual, ¿no? Y la covarianza entre y yt a la menos 1, entre el valor actual y solamente un rezago, ¿cierto? Pues será igual a sigma 1, ¿de acuerdo? Entonces, la media del AR1 pues se puede tomar tomando las esperanzas y reordenando, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el AR1 es igual a YT, ¿cierto? Que es igual a el delta 0 más YT a la menos 1. Por E, aquí faltó el tita, ¿cierto? ¿Cierto? Este tita es este mismo, ¿de acuerdo? Sino que ahí no lo omitimos por alguna razón. Entonces, si yo le saco las esperanzas condicionales, una esperanza que es, pues un promedio, ¿no? Entonces, le sacamos el promedio de allí y le sacamos todo el promedio aquí al AR1. Entonces, el promedio de una constante, pues es la misma constante, ¿no? Es el mismo valor. El promedio del parámetro tita 1, pues será tita 1, el valor promedio de ¿quién? De y sub t a la menos 1, distribuimos la esperanza, y el promedio o el valor esperado de el ruido blanco pues será este de acá, ¿no? Yo puedo entonces factorizar esto, puedo pasar toda esta fracción, la paso para este lado, es decir, reúno las yt, como se supone que el promedio de yt es igual al promedio de yt a la menos 1, este promedio es igual. Entonces yo por eso puedo factorizar este, ¿cierto? Con este, pasa negativo y me quedaría 1 menos tita de 1, que multiplica al promedio de yt, ¿no? Igual a ¿qué? A lo que queda, ¿no? Delta 0 más el promedio del ruido blanco. Entonces, ahora ¿qué hago? Pues paso esto a dividir, que es esto de acá. ¿Qué me queda? Me queda que delta 0 es igual a ¿qué? A 1 menos tita 1, ¿cierto? Ojo, ya sabemos que ¿qué? Que el promedio de t es igual a 0, ¿no? El promedio del residuo es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque recordemos que el ruido blanco, suponemos que el ruido blanco de nuestro modelo autorregresivo se distribuye con media, 0 y varianza constante, ¿no? Media, esta es la media, es el promedio, la media es 0, si la media es 0, pues esto me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, finalmente la media de mi proceso YT, que se supone que es igual en YT o en YT a la menos 1, va a ser igual a, simbolizando la U como la media, ¿cierto? A delta 0, que es la constante, 1 menos tita de 1, ¿no?
¿Qué es tita 1? Pues tita 1 es el parámetro que acompaña al rezago de yt a la menos 1, ¿no? A un rezago de yt, ¿no? Al AR 1 justo. Entonces, en el caso de la media, así como lo vamos a ver ahora en el caso de la varianza, es muy importante que ese tita de 1, ¿cierto? Ese tita de 1 es el tita que, ese es el parámetro que acompaña a mi rezago, en su valor absoluto sea menor que 1. Tiene que ser menor que la unidad. Eso es importante, ¿por qué? Porque esa es la condición de estacionariedad. Ojo, mi proceso autorregresivo de ordenar 1 será estacionario, sí que si ese tita, ¿cierto? Si ese parámetro que acompaña al rezago es menor a 1, ¿de acuerdo? Si es menor a 1, mi proceso que es yt, ¿cierto? Será estable y por lo tanto será estacionario. Pero por el contrario, si ese tita 1 es mayor a 1, la media dará negativa, ¿no? Y mi proceso será inestable y no será estacionario, entonces tendrá algún comportamiento explosivo o fuera de contexto como tal. Entonces la condición de estacionariedad es sumamente importante. ¿Cuál es la condición? Que el valor absoluto de tita 1 sea menor a 1. Entonces ya comprobamos que la media de mi proceso var1 pues se repite de un periodo a otro. Lo mismo debe ocurrir con la varianza. Entonces para poder hacer la varianza tenemos que tener en cuenta dos supuestos. Uno, que el valor esperado de y sub t, ¿cierto? Por et es igual a 0, ¿de acuerdo? Y 2, que el valor esperado de yt, ¿cierto? Ya no t a la menos 0, sino de yt por e será igual a ¿qué? Al valor esperado de, que es yt delta 0 más tita 1 yt a la menos 1 más et, ¿por qué? Por e de t. Eso en teoría es que la varianza, ¿no? Esto es la varianza, ¿de acuerdo? Y la varianza yo la simbolizo con sigma de 0, ¿cierto? Entonces sigma de 0 es igual a la varianza de y, en donde ponemos entre corchetes y, ¿no? Que y de nuevo, delta 0 más tita 1 y a la menos 1 más e, ¿cierto? Y a eso le calculo la varianza. ¿Qué es la varianza? Pues es la dispersión promedio con respecto a los datos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces de nuevo, la varianza del delta 0, pues será, ¿qué? Será 0, ¿cierto? Porque es una constante, no va a variar, entonces no hay varianza. La varianza de yt a la menos 1 pues será el parámetro de tita 1 elevado al cuadrado, porque lo eleva al cuadrado, ¿cierto? Por la varianza de yt a la menos 1 más la varianza de el ruido, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Pues la varianza de yt a la menos 1 en teoría es igual a ¿qué? A la varianza de yt, ¿no? Para que sea un proceso estocástico. Y esa varianza es igual a sigma de 0, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos reemplazar, ¿cierto? Sigma de 0 igual a tita 1 al cuadrado, ¿cierto? Más la varianza del ruido blanco e elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Paso de esta parte para allá, ¿cierto? Factorizo, ¿sí ven? Factorizo y me va a quedar, ¿cierto? Que al factorizar esto que me va a quedar 1 menos tita de 1 al cuadrado, esto lo bajo a dividir, ¿cierto? Queda sobre la varianza del residuo y por lo tanto podemos finalmente decir que la varianza, ¿cierto? Que es sigma de 0 es igual a ¿qué? A la varianza del ruido sobre 1 menos tita 1 al cuadrado, ¿no? Y esta es la varianza, ¿listo? De nuevo, para que se cumpla, para que mi proceso sea estacionario, tiene que cumplirse que la condición de estacionariedad, ¿no? Y es que tita 1 tiene que ser menor que 1, tal cual como dice acá, ¿no? Porque si no va a dar negativo. Entonces representemos nuevamente un proceso autorregresivo de orden 1, un AR1, de nuevo, y sub t es igual a que a delta 0 más tita de 1, ¿cierto? Yt a la menos 1 está en función de un rezago, ¿cierto? Más el ruido. Esto lo puedo expresar en forma de polinomio, ¿cierto? Donde será igual a 1 menos tita de 1L, ¿cierto? Que multiplica a Yt. Y eso es igual al ruido más la constante. Entonces, de nuevo, para que nuestro proceso sea estacionario, se requiere que la raíz del polinomio, ¿cierto? Que es esta de acá, sea igual a 0, ¿no? Entonces si es igual a 0 se dice que mi proceso es estacionario, en este caso de orden 1. Entonces miremos estos ejemplos gráficos sobre cómo se distribuye un modelo AR1. Entonces hay varias opciones. Para eso vamos a recurrir a un gráfico que
vamos a ver después, que es el gráfico del correlograma. Ese gráfico está conformado a su vez por dos gráficos, que son el de correlación parcial, que es esto, y el de correlación total. Entonces, si es un modelo AR1, lo que vamos a encontrar es que el gráfico de autocorrelación siempre se va a mostrar como una onda, ¿cierto? Que decrece suavemente, si ven aquí decrece, mientras que la correlación parcial va a ser solamente un pico, y va a ser solamente un pico que va a sobresalir sobre todos los demás, justamente porque es un modelo AR1, ¿de acuerdo? Como es un AR1, entonces sobresale. Cuando θ, que es el que acompaña a Y, es positivo, pues el rezago va a estar en la parte positiva de mi gráfica, va a estar en la parte de arriba. Pero cuando delta es negativo o es menor a 0, ¿cierto? Que es negativo, él va a estar en la parte de abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven? Y esa va a ser la distribución de un rezago. Entonces tendrá 1, ¿por qué? Porque solamente tenemos un rezago. Miremos ahora cómo se comportaría un modelo autoregresivo de orden 2, ¿no? Quiere decir que en este caso y sub t va a estar en función de ¿qué? De θ1 y a la menos 1, de θ2 y a la menos 2. Es decir, va a estar en función de dos rezagos de y, ¿no? Además de la constante y del ruido, ¿no? La forma de expresar esto en polinomio, ¿cuál es? De nuevo, despejamos todo esto en función de E, y lo expresamos de esta forma, ¿no? Donde y sub t es igual a 1, ¿cierto? Todo esto pasa para allá a restar. El θ1 me va a quedar menos θ1L, y fíjense acá, ¿no? El θ2 y t a la menos 2 será menos θ2L a la menos 2, ¿no? Esta es la expresión en forma de polinomio, esta es la raíz, en este caso, de esta función, ¿no? Es la raíz del polinomio. Esta es la que tiene que ser igual a 0 para que mi proceso sea estacionario, ¿no? Todo eso que se multiplica por yt igual a la constante más el ruido, ¿no? Esta es la forma matemática de expresar un modelo AR2. Si es un AR3, pues tendrá aquí un rezago más θ3 y t a la menos 3, ¿cierto? Y aquí tendrá un polinomio más, ¿no? Menos θ3L al cubo y demás. Entonces, la forma gráfica de representar un modelo AR2, pues ya van a tener varias opciones, ¿cierto? Porque ya voy a tener dos rezagos, como dice acá, θ1 y θ2, ¿no? Entonces, si los dos rezagos son positivos, la función de autocorrelación parcial, que es la que me indica el orden, ¿cierto? Va a tener simplemente dos cachitos que van a sobresalir, ¿de acuerdo? Y juntos van a estar en la parte de arriba. Mientras que la función de autocorrelación, esta es la función de autocorrelación parcial, mientras que la función de autocorrelación va a decrecer suavemente siempre en el lado positivo, ¿no? En el lado positivo. También puede existir la posibilidad de que en mi modelo AR2 el primer rezago, ¿cierto?, sea negativo y el segundo sea positivo. En ese caso, pues el primero, en la autocorrelación parcial, el primero va a estar sobre el lado negativo y el segundo sobre el lado positivo, y es el que va a sobresalir, ¿no? Y la autocorrelación se va a comportar como una onda, ¿no?, que suavemente va a declinar hacia 0. También puede pasar lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que θ de 1 sea mayor a 0, pero que θ2 sea menor que 0, ¿no? En ese caso, en la autocorrelación parcial, el primero será positivo, el segundo será negativo, ¿cierto? Y eso también se va a comportar en forma de onda. Y finalmente puede pasar que los dos sean negativos, ¿no? Tanto θ1 como θ2. En ese caso, en la función de autocorrelación parcial, se va a visualizar que los dos rezagos, ¿cierto?, van a estar por debajo de la línea del 0, es decir, en el lado negativo, y también eso se va a comportar como una onda más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora la media de mi modelo AR2 pues será igual a delta 0, ¿cierto?, sobre 1 menos θ1 menos, ¿cierto?, θ2, ¿de acuerdo? Esa será la media de mi AR2, ¿no? Si fuera un AR3, pues sería menos θ3 y demás. Por lo tanto, la varianza de mi AR2, ¿cierto?, pues será igual a lo mismo, ¿no? La varianza del ruido menos 1 θ1 al cuadrado menos θ2 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? θ2 elevado al cuadrado. El segundo modelo dentro de la metodología Botz y Jenke es el modelo de medias móviles, ¿no? Ma de orden Q. Este expresa la serie YT en función del presente y el pasado de una serie de ruido blanco, ¿no?, que en este caso es el error.
De nuevo, suponemos que ese ruido blanco, ¿cierto?, tiene media cero y varianza finita, ¿de acuerdo? Entonces, en las aplicaciones econométricas es importante lograr una buena representación de las series de tiempo mediante un modelo que contenga el menor número posible de parámetros a estimar. Entonces, si la información disponible es de frecuencia semanal, diaria o a veces por hora o por minuto, que también puede pasar, ¿cierto? Un modelo de orden A debe incluir por lo general muchísimos rezagos, una gran cantidad de rezagos, ¿verdad? Porque la periodicidad es corta. Entonces, para lograr una representación apropiada se deben incluir muchísimas variables rezagadas. Eso a su vez implica pues que se tengan que estimar un gran número de parámetros, y esto presenta un problema de parsimonia, ¿no? Porque estamos perdiendo precisión en nuestros modelos y por lo tanto la predicción pues no va a ser tan clara porque mi modelo va a estar en función de muchas variables. Entonces eso afecta directamente el principio o la propiedad de la parsimonia. En ese sentido, y para intentar mitigar ese problema, pues nacieron los modelos de medias móviles, ¿cierto?, que son una representación parsimoniosa del fenómeno que se está estudiando, porque usted puede representar de forma más clara todos esos demás factores y variables que afectan a esa variable simplemente a través del ruido blanco, que es el error como tal. Entonces los modelos MA, que son de orden Q, ¿cierto?, decimos que y sub t, ¿cierto?, va a estar en función de qué, del presente del ruido blanco, ¿cierto?, que es un proceso aleatorio, que es e sub t, ¿cierto?, menos el pasado del ruido blanco, que va desde t-1, t-2 hasta t-q, ¿de acuerdo? Por eso decimos tita 1, tita 2 hasta tita q. Esta es tita, ¿cierto?, y la otra, este es pi, ¿no? Pi y tita, ¿no? Bueno, en todo caso, este modelo MAQ también lo puedo expresar, ¿cierto?, a través del operador de polinomio, ¿verdad? De nuevo, vamos a expresar todo en función de D, ¿cierto? Y podemos decir entonces que podemos factorizar esto en función de E, ¿cierto? Entonces sería el factor de de t, pues sería 1 menos, ¿cierto?, tita 1L, y entonces el rezago de E sub t lo vamos a poner como L, ¿no? El primer rezago pues será el L1, el segundo rezago será L2 y el rezago Q pues será LQ, ¿no? Y esto lo podemos abreviar de esta forma, ¿no?, en donde Y sub t es igual a tita Q de L por el ruido blanco, ¿no? Y esta es la forma de expresar un MA. La idea es que esta función, ¿cierto?, esta raíz sea igual a 0 para que mi proceso sea estacionario. ¿Listo? Estacionario. Vamos a representar un modelo MA1, ¿cierto?, como Y sub t es igual al ruido blanco del periodo actual o presente, ¿cierto?, menos tita 1 et a la menos 1. Entonces, como es un MA1, solamente tenemos un rezago de ¿quién? Del ruido blanco, ¿no? De nuevo lo podemos escribir de forma polinómica como 1 menos tita 1L que multiplica YT, ¿cierto? Y la forma gráfica de representar un MA1 pues va a cambiar un poco con respecto al AR, ¿no? Fíjese que en el AR la función de autocorrelación decrecía suavemente, mientras que la función de autocorrelación parcial eran picos, ¿cierto?, solamente líneas solas. Aquí es al contrario, ¿no? En el MA la función de autocorrelación parcial es la que va a decrecer suavemente, si ven los dos casos, y la función de autocorrelación es la que va a hacer un pico como tal. En el caso de que el tita sea menor a 0, esto va a ser hacia arriba, ¿cierto? El primer rezago va a ser hacia arriba y la función de autocorrelación parcial va a decrecer suavemente. Si el tita 1 es mayor a 0, entonces va a ser hacia abajo, ¿cierto? Y la función también va a decrecer suavemente. Entonces digamos que la clave está en esto, ¿no?, en ver el número de rezagos que sobresalen. ¿Qué pasará con un MA2? Entonces digamos que la forma de expresar un MA2, de nuevo, YT es igual a que al presente del error menos un rezago del ruido blanco menos otro rezago, dos rezagos del ruido blanco, por eso es un AR2. ¿Listo?
De nuevo lo podemos expresar de forma polinómica de esta forma, ¿no? 1 menos tita de 1L menos tita de 2L al cuadrado, porque tenemos dos rezagos, ¿no? De t. Hay diferentes formas de ver el gráfico, ¿no? Si tanto tita 1 como tita 2 son negativos o menores a 0 más bien, ¿cierto? Van a sobresalir dos rezagos en la parte posterior en la función de autocorrelación, mientras que en la parcial van a decrecer suavemente de nuevo. Si los dos son mayores a 0, pues van a estar los dos en la parte de abajo, solamente dos son los que van a sobresalir y esto de nuevo va a crecer suavemente, ¿cierto? Esto va a ser como en onda hasta que llega a 0. Si el primero es negativo o menor a 0 y el segundo es mayor a 0, pues el primero va a estar por arriba, el segundo va a estar por abajo, ¿cierto? Y esto va a crecer en forma de onda. Si es lo contrario, ¿cierto? Pues el primero va a estar por abajo y el segundo va a estar por arriba, y de nuevo esto va a crecer también en forma de onda. ¿Listo? Todo depende de cómo se muestre, o todo depende del signo de los parámetros estimados. Bueno, y también tenemos los modelos ARMA, ¿no? ¿Qué son los modelos ARMA? Pues los modelos ARMA incluyen una combinación de los dos procesos, ¿no? Tanto el componente autorregresivo como el componente de medias móviles, ¿no? El componente AR y el componente MA de orden P y de orden Q. Estos modelos fueron de gran difusión o han sido de gran difusión a partir de la formalización de la metodología de Botz y Jenkins, que la vamos a ver la próxima clase, ¿cierto? Hacia los años 70. Estos modelos, pues como ya lo dijimos, resultan de la combinación de dos componentes, ¿no? De los modelos AR y de los modelos MA. Esta estructura mixta pues le permite tener una representación más parsimoniosa, es decir, con menos parámetros, ¿cierto? Y eso estadísticamente es mucho mejor que la lograda si estimara un modelo AR puro o un modelo MA puro, ¿no? O sea, es decir, un AR solito o un MA solito. Entonces, un modelo ARMA con bajos valores de P y Q logra una aproximación semejante a un modelo AR con un P alto o a un modelo MA con un P alto, ¿de acuerdo? De ahí que sea un modelo parsimonioso. Entonces, desde el punto de vista estadístico, el tener una menor cantidad de parámetros, pues logra o permite una mayor precisión en la estimación y un mayor número de grados de libertad. Es muchísimo mejor, ¿no? Mientras menos parámetros tengan para las estimaciones en un modelo de serie de tiempo va a ser mucho mejor, mi modelo es más parsimonioso, va a ser más eficiente y voy a poder estimar mucho mejor. La forma general de los modelos ARMA pues es esta, ¿no? En donde y sub t, ¿cierto? Va a estar en función de ¿qué? Pi yt a la menos 1, pi yt a la menos 2, pi p yt a la menos p, ¿cierto? Menos tita de 1, el error o el ruido blanco, perdón, a la menos 1, tita de q, el ruido blanco a la menos q, ¿no? Entonces va a tener de los dos componentes, ¿no? El componente autorregresivo a través del rezago de la propia y el componente de medias móviles, ¿cierto? A través del rezago del ruido blanco. De nuevo yo puedo expresar esto a través del operador de polinomio, ¿no? Esta parte va a ser el componente autorregresivo, ¿cierto? 1 pi 1l menos pi 1l al cuadrado menos pi p lp, ¿cierto? Y sub t, y este va a ser el componente de medias móviles, ¿no? Todo expresado en función de ¿qué? De el ruido blanco, ¿no? 1 menos tita 1l, 2 menos teta l 2, ¿cierto? Y así de manera sucesiva. Y también puedo abreviarlo de esta forma, ¿no? Ese será mi modelo ARMA, en este caso de orden PQ. ¿Cómo se representa un modelo ARMA de orden 1? Entonces, de nuevo, si es un modelo ARMA 1, quiere decir que va a tener un componente del AR y un componente del MA, ¿no? En este caso, y sub t va a ser igual a ¿qué? A pi 1 yt a la menos 1 menos el ruido blanco del periodo actual menos el ruido blanco del periodo anterior, ¿no? Entonces, un rezago de y, un rezago del ruido blanco, un ARMA 1,1. Si por ejemplo fuera un ARMA 2,1, quiere decir que llevaría dos rezagos de y, sería pi 1 yt a la menos 1 menos pi 2 yt a la menos 2 y un rezago de
el error, que sería este como tal, ¿no? Si fuera un arma 2-1, pues llevaría 2 rezagos de el ruido blanco y 1 de Y, ¿cierto? Si fuera un 2-2, pues llevaría 2 de YT y 2 del ruido blanco. Y de nuevo puedo expresar esto en forma del polinomio, que sería igual a esto, ¿no? Y gráficamente, ¿cómo sería? De nuevo, depende de la función, ¿no? Entonces pueden ser que hayan onda, ¿sí ve? Onda que inicie arriba o inicie abajo, va a depender de los signos, ¿no? De los signos. Onda. Puede ser un corte, vea, un corte acá y aquí hay como un medio corte, o corte acá, onda acá. ¿Listo? Entonces, de nuevo, que inicie arriba o abajo va a depender de qué? De el signo. Fíjense que aquí se pueden combinar las dos, ¿no? De nuevo, puede ser una onda, ¿de acuerdo? Ya no es onda pico como el AR o pico onda como el MA, sino que puede ser onda o pico a la vez. ¿Listo? De nuevo, estos tres modelos, el AR, el MA y el ARMA, son modelos que se estiman teniendo en cuenta que la serie sea ¿qué? Estacionaria. ¿De acuerdo? Estacionaria. De nuevo, los modelos anteriores se han estimado teniendo en cuenta que la estacionariedad. La pregunta es, ¿qué pasa si mis variables son no estacionarias o no son estacionarias? Es decir, ¿qué pasa si los componentes estadísticos de mis variables cambian con el tiempo? O si mi variable tiene alguno de los patrones de comportamiento. ¿Puedo estimar un AR? ¿Puedo estimar un MA? ¿Puedo estimar un ARMA tal como lo hemos explicado hasta ahora? Entonces, los modelos estudiados hasta el momento se basan en el supuesto de la estacionariedad del proceso estocástico, ¿no? Que se intenta formalizar. Por lo tanto, son aplicables siempre, de nuevo, que las series estudiadas que se desean estudiar, que se desean modelar, muestren un comportamiento estacionario. ¿De acuerdo? Ahora bien, las series que manejamos habitualmente en la econometría, en la economía en general, evidencian un marcado problema de estacionariedad. Pues habitualmente presentan problemas de tendencia o presentan problemas de estacionariedad y demás. Por lo tanto, no sería posible, ¿cierto?, admitirlas como unas variables que no son estacionarias para realizar un proceso AR o un proceso MA o un proceso ARMA. ¿De acuerdo? En ese sentido, han aparecido una amplia gama de procesos llamados integrados, ¿de acuerdo? Llamados integrados, yo quiero subrayar esto por acá, que pueden transformarse en estacionarios mediante un proceso de diferenciación. Es decir, de nuevo, ¿qué pasa si mis variables son no estacionarias? Pues yo la puedo volver estacionaria, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces por ahí atrás decíamos que hay varias formas, ¿no? Una forma es diferenciando la serie, otra forma es cambiando la escala logarítmica de la serie, ¿cierto? O podemos usar otros métodos mucho más sofisticados. Afortunadamente, gran parte de las series no estacionarias pueden llevarse a la categoría de estacionarias. ¿Mediante qué? Mediante la diferenciación, ¿cierto? El parámetro de diferenciación, que en este caso en los modelos ARIMA son los D, ¿cierto? Me va a indicar el número de veces que fue necesario diferenciar mi serie, ¿no? Rezagar mi serie para lograr que sea estacionaria. Casi siempre es 1, 2, no más de 2. No es común encontrar series diferenciadas más de 2 veces, ¿sí? Cuando la diferenciación no logra estabilizar de una u otra forma la varianza de la serie, la transformación más apropiada consiste en efectuar un cambio de escala. En este caso es estimándolo en logaritmo, como ya lo habíamos hablado antes. Entonces, ¿qué es un modelo ARIMA de orden P de Q? Un modelo ARIMA es un modelo ARMA, ¿de acuerdo? Es un tal cual, es igual a un modelo ARMA PQ, pero que aplicado a una serie previamente diferenciada de número de veces. Entonces, si yo voy a estimar un modelo, lo primero que hago es determinar si mi variable es estacionaria. Si es estacionaria, aplico un ARMA. Pero si no es estacionaria, yo puedo volver esa variable estacionaria. ¿Cómo? Diferenciándola o sacándole escala logarítmica. Cuando yo la diferencie o le saque escala logarítmica y la vuelva estacionaria, ese número de diferenciación me va a indicar el número D, el número de orden de la D. ¿De acuerdo? Entonces, si es 1, quiere decir que
mi serie diferenció una vez para volverla estacionaria. Entonces, una ARIMA, ¿cierto? Es un modelo ARMA diferenciado. ¿Listo? Entonces, yo puedo expresar esto de una forma más sencilla y es utilizando el operador de polinomio, que me resulta mucho más fácil expresar un modelo ARIMA de la siguiente forma, ¿no? Entonces, un modelo ARIMA P de Q, ¿cierto? O sea, de orden P, de orden D, que sería el número infinito de diferenciaciones, y el orden Q pues sería igual. El componente autorregresivo ya sabemos, ¿cierto? Sería 1 menos pi1L menos pi2L2 menos ¿cierto? Pi PLP. Esto multiplicado por YT, ¿cierto? El componente de medias móviles pues sería 1 menos tita 1L menos tita 2L2 menos tita KLK, ¿no? Multiplicado por el ruido blanco, ¿cierto? Y esta partecita es el componente que es el componente de diferenciación, ¿no? Donde va a ser igual a 1 menos L elevado a la D. Y el Y sub T que multiplica el componente autorregresivo. Esto es lo nuevo que aparece. Este es el orden de mi modelo ARIMA. Esto es lo que me dice cuántas veces tengo que diferenciar o diferenciar mis variables para pasar o para volverlas estacionarias, ¿no? Y esto de nuevo pues puedo expresarlo de forma general, ¿no? Como pi p, ¿cierto? De L, 1 menos L elevado a la D de Y sub T, ¿de acuerdo? Este es el componente D, ese es el componente P, por así decir, y ese es el componente Q, ¿no? AR, MA, y esta es la D de la diferenciación. En particular, cómo se representa un modelo ARIMA 111, ¿no? Con un componente autorregresivo, con una diferencia y con un componente de medias móviles. Pues en forma polinómica se representaría de esta forma, ¿no? 1 menos pi1L, ¿cierto? Ese sería el componente autorregresivo, ¿cierto? Que multiplica a 1 menos L elevado a la 1, por lo tanto no se pone, como es un rezago apenas, ese sería el componente de diferenciación, ¿cierto? Igual a 1 menos, este es tita, ¿cierto? Esto es tita. Este es tita, ¿cierto? Igual que este porque es el componente autorregresivo. O sea, ya aquí se pone otra vez. Esto es tita. Y este es tita. ¿Cierto? Entonces sería 1 menos tita 1L por el ruido blanco, ¿cierto? Ahora yo puedo distribuir esto, ¿no? Y es multiplicar este Y sub T por cada uno de estos componentes. En el primer caso, Y sub T por 1, pues me va a dar Y sub T, ¿verdad? Y sub T por L por 1, pues me va a dar Y sub T L, ¿cierto? Ahora Y sub T por 1 por pi 1 de L, pues me va a quedar pi 1 de L Y sub T, ¿cierto? Y ahora Y sub T por L por pi 1 de L, pues me va a quedar pi 1 L por L, L al cuadrado, Y sub T, ¿cierto? Y aquí esto me va a quedar tal cual. Después de tener esto, pues puedo factorizar, ¿cierto? Factorizo L. Me va a quedar esto, ¿no? Como tal. Y después puedo factorizar estos dos, ¿no? Entre estos dos sacar a L como factor común, ¿cierto? Y me va a quedar esto que queda acá. La idea es que lo desarrolle, por favor. Desarrolle y compare si le da, ¿cierto? Y luego, si entonces ya cuando tenga esos elementos, entonces puedo expresar, ¿cierto? Mi modelo, en este caso, ARIMA 111, ¿de acuerdo? Donde tenemos que tenemos un componente de medias móviles, ¿no? El ruido blanco rezagado en periodo, el ruido blanco del mismo periodo, pero fíjense que la diferenciación, esto no me está cambiando, la diferenciación me está afectando es a quién, al componente autorregresivo, ¿de acuerdo? Este componente autorregresivo es el que me lo está afectando porque me está diciendo que ahora el pi que acompaña al rezago 1, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 1 más pi. Antes era solamente pi, ahora va a ser 1 más pi, eso sale de acá, ¿cierto? Más el componente que acompaña a Y sub T2, pues ya será la integración como tal, ¿cierto? La diferenciación como tal, y es solamente pi, ¿listo? Bueno, aquí lo que hicimos fue pasar del polinomio, ¿cierto? A la ecuación, ¿no? De este polinomio a la ecuación, ¿no? 1 pues es 1, ¿cierto? Este
1 más pi1, ¿cierto? Multiplicado por L. Recuerden que L era el rezago número 1 y L al cuadrado era el rezago número 2. Por eso es que queda expresado de esta forma. Ahora miremos otras variaciones del modelo ARIMA. ¿Cómo sería un modelo ARIMA 011? ¿Qué quiere decir 011? 0 es sin componente autorregresivo, ¿no? Sin AR. Sin AR. Con una diferencia y con un rezago de medias móviles, ¿no? En ese caso pues tendríamos realmente un modelo IMA, ¿no? Porque no habría componente AR, sería un modelo IMA 11, ¿cierto? En donde Y sub t sería igual a ¿qué? A Y sub t a la menos 1, que es la diferencia. Fíjese que no está acompañado de ningún parámetro, ni de tita, ni de teta, ni de pi, ni nada, ¿cierto? No está acompañado de ningún parámetro, por eso este es el rezago, ¿cierto? Es el rezago de Y sub t, es decir, es la diferencia, más el ruido blanco del periodo t, menos el ruido blanco del periodo anterior, lo que me indica que es un MA1. ¿Cuál sería un ARIMA 010? Quiere decir que ¿qué? Sin componente autorregresivo y sin componente de medias móviles. Eso es simplemente una variable diferenciada a un periodo. Pues una variable diferenciada a un periodo sería una trayectoria al azar. Y de t en función de ¿qué? Del pasado de Y sub t y por supuesto desde el ruido blanco que siempre tiene que estar, ¿no? ¿Y cómo sería un modelo ARIMA 121? Es decir, un rezago de AR, un rezago de MA, pero que tocó diferenciar la serie 2 veces para volverla estacionaria, ¿no? Entonces, la forma del polinomio pues sería esta, ¿no? 1 menos pi1 de L, ¿cierto? Que multiplica a quién? Ese es el componente AR, ¿de acuerdo? A 1 menos L elevado al cuadrado. Este es el componente de la diferenciación, ¿no? Se eleva al cuadrado, ¿por qué? Porque se diferenció 2 veces. Por Y sub t, ¿no? Igual a 1 menos, de nuevo, esto es tita, aquí nos equivocamos, tita, ¿cierto? Igual que acá, ¿sí? 1 menos tita 1 L a menos 1, esto fíjese que nos varía como tal. Entonces uno puede distribuir esto, si yo distribuyo esto por todo esto, ¿cierto? Bueno, eso es un polinomio del primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el tercero al cuadrado, ¿cierto? Se distribuye así, lo multiplico, ¿cierto? Y al multiplicarlo llego a esto, ¿no? Entonces ese es el modelo que finalmente estimo, ¿no? De una ARIMA 121, ¿no? 2 más pi de 1 y t a la menos 1 más 1 menos 1 más 2, ¿cierto? Pi a la menos 1 más y t a la menos 2 más, estas son ya las diferencias, ¿no? Más el componente de medias móviles, ¿no? Bueno, todos estos errorcitos de tipeo, listo, ya los corregí en la presentación que se va a subir también al Sakai. Entonces en la presentación ya van a observar todos esos errorcitos corregidos, listo. Y finalmente pues me gustaría que practicaran un poco, ¿no? Un poco de muñeca, como dice uno, ¿no? Un poco de matemáticas, y es desarrollen toda esta formulación, toda esta que hicimos acá despacio, ¿cierto? Desarrollenla ustedes con un modelo ARIMA 211, por ejemplo, ¿no? O un modelo ARIMA 112, ¿sí? Es decir, un modelo ARIMA con un componente autorregresivo, una diferenciación y 2 componentes de medias móviles, o un ARIMA 212, ¿no? 2 autorregresivos, 2 medias móviles, pero solamente un rezago o una diferencia, o un ARIMA 222, ¿no? 2 autorregresivos, 2 medias móviles y 2 rezagos o 2 diferenciaciones para que mi variable fuera estacionaria. Entonces estos van a quedar como ejercicios, ¿de acuerdo? Para que lo hagan, ¿listo? Para que practiquen y para que puedan afianzar mucho más los conocimientos acerca de estos componentes. Ustedes practican ARIMA y practican todos los componentes, el autorregresivo, el medias móviles, el ARMA, ¿cierto? Pero además el ARIMA. Muchas gracias.